Hola, ¿qué tal familia? Gracia y paz. Acá estamos en la segunda parte de este video, ¿sí? De comentario a la refutación de la teología efraimista. Medio largo los títulos, ¿no? Bueno, sí. La idea es que exponer fundamentos o ver por qué se cuestionan algunas cosas y ver si hay sustento bíblico o no hay sustento bíblico en lo que se dice, ¿no? Bueno, como les digo, esta es la segunda parte del video, así que hay una parte anterior. Si no la vio, le recomiendo que vea primero esa. Y ahora vamos a continuar escuchando a esta doctrina, a esta teología, ¿sí? Recordemos que la refutación es a la doctrina, ¿sí? A la doctrina, no estoy atacando a la persona, sino a la enseñanza, por cuanto la enseñanza puede cuadrar o no con las escrituras, ¿sí? A veces tiene sustento bíblico, pero hay que cuestionar el hecho de que si está fundamentado, si está bien tomado los textos o no, ¿sí? Creo que en este video nosotros vamos a ir viendo, porque ya se empiezan a sustentar con las escrituras y ahí se pone bueno, ¿sí? Ahí se pone bueno. Igualmente el material pasado no tiene desperdicio. Comencemos entonces con el video de hoy, ¿sí? Esta es la tragedia mayor, amados. ¿Por qué? Porque cuando un gentil, amados, se le entrega algo que nunca ha tenido, un conocimiento que nunca tuvo, una formación que nunca tuvo, como es la Torá, y no se le explica realmente, amados, el propósito de la Torá, porque la mayoría de los que enseñan no entienden el propósito de la Torá, el gentil, amados, acaba asimilándose tanto al pueblo judío que acaba, amados, tarde o temprano, negando también a Yeshua HaMashiach y la sangre de Yeshua. Sabe que los gentiles sí desconocen totalmente la Torá, es verdad. Sabe que hay una profecía que habla, la casa de Israel conocía la Torá, pero hay una profecía que hablaba cuando iba a ser desterrado Israel, cuando iba a ser asimilado en las naciones, ¿sí? De que, fíjese, Oseas 8:8 dice que devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, devorado Israel, ¿sí? Pero el 12 dice, les escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, ¿sí? O casualidad que quien iba a tener la ley como algo extraño, como algo raro, se está refiriendo a la casa de Israel. Cuando el profeta Oseas menciona a Israel, no se refiere a todo Israel o a las dos casas, sino a la casa del norte, ¿sí? A la nación del norte, a la casa de Israel, ¿sí? Curioso es ese dato. Sigamos escuchando. Esto, amados Ajín, es la consecuencia más clara de por qué este movimiento llamado las dos casas de Israel, nacido en Inglaterra, no en América Latina, sino nació en Inglaterra, por qué ha tenido, amados Ajín, tantas consecuencias no positivas en la vida de los creyentes, amados. Entonces, esta enseñanza de las dos casas de Israel, la mayoría, amados Ajín, que hoy estamos acá, la conocemos. Muchas personas no la conocen totalmente, amados, pero en sí se resume, amados, que hubo 10 tribus que se separaron del pueblo de Israel después de una rebelión que hubo, amados Ajín, entre líderes judíos. Y entonces esas 10 tribus, desde el reinado del hijo de Salomón llamado Roboam, se separaron, amados. Y esas 10 tribus que se separaron de la tribu de Judá vinieron a ser conocidas como la casa de Israel. 10 tribus fueron llamadas la casa de Israel y 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, fue conocida desde entonces como la casa de Judá. Esa es la enseñanza principal, amados, de este movimiento. Bueno, eso no lo enseña ningún movimiento, eso lo enseñan las escrituras, ¿sí? 3 reyes gobernaron sobre todo Israel, solamente 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Después de Salomón el reino fue dividido en 2, y eso está profetizado y eso está en las escrituras. Se divide en 2 la nación del norte y la nación del sur. Al sur se llamó Judá. Judá, ¿sí? Por cuanto era la tribu del rey. El rey era la tribu de Judá, entonces la nación se llamó Casa de Judá, aunque estaba formada por 2 tribus y media. O sea que había gente de la tribu de Benjamín, ¿sí? De Judá, de Benjamín, y algunos de la tribu de Leví, que eran los que servían en el templo, ¿sí? Los levitas que servían en el templo. Si había gente que era del resto de las tribus,
ya no se considera como tribu, sino que directamente pertenece a la casa de Judá, ¿sí? Cualquiera de las otras personas que vivan en otras tribus, que quieran vivir en el sur, ya no se considera como casa de Israel, sino se consideraba como casa de Judá, ¿sí? Era asimilado por la tribu, por la tribu gobernante, ¿no? En el caso del norte, que eran las 10 tribus restantes, ¿sí? Esas 10 tribus restantes se las llamó casa de Israel o casa de José o Efraín, ¿sí? Y a veces se lo menciona como Israel, ¿sí? Depende de quién es el que esté hablando en las escrituras. Israel, en el caso de Oseas, cuando habla de Israel, no se refiere a todo Israel, sino a la casa del norte, ¿sí? A las 10 tribus del norte. Eso por otro lado, por otra parte. Año 722 fueron deportados a Siria, en el norte, 722 antes de Mashiach, y en el 556 antes de Mashiach fue deportado Judá a Babilonia. Eso es histórico y es bíblico, eso está. ¿Sí? Eso no es algo que enseñe un movimiento. Si el movimiento lo enseña es porque están las escrituras, ¿sí? Y les digo de vuelta, yo no estoy defendiendo al movimiento de raíces hebreas, ¿sí? Pero esto que se está enseñando y que enseña raíces hebreas es correcto, ¿sí? Seamos sinceros, seamos sensatos, esto que se enseña es correcto, es así, y es bíblico y no es parte de un movimiento. Después vamos a seguir escuchando, después seguimos corrigiendo algunas cositas más. ¿Esto es verdad, amados? Sí y no. Es verdad porque la Escritura lo dice, pero es mentira porque la Escritura enseña, amados, que esas 10 tribus, amados, no fueron asimiladas al 100% por el paganismo como ellos enseñan, amados, y lo vamos a demostrar con la Escritura. Además de esto, amados, las dos casas, la doctrina de las dos casas enseña que el gentil que viene es parte de la casa de Israel, es un hombre que ha sido asimilado por el mundo y que cuando conoce a Yeshua, de inmediato regresa a la Torá, es un hijo pródigo y por lo tanto necesita venir a guardar toda la Torá. El asunto es por qué enseñan eso. ¿Por qué enseñan de que el gentil que vuelve a abrazar la fe, ¿sí? El que vuelve a la Torá, a guardar los mandamientos de la Torá, era porque pertenecía a la casa de Israel y anduvo errante por todas las naciones? ¿Por qué enseña eso? ¿Por qué enseña eso el movimiento de raíces hebreas? Porque está en la Torá, porque está en las escrituras. Miren, escuchen, que la casa de Israel fue asimilado entre los gentiles. ¿Dónde dice eso? Bueno, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Se ha mezclado con los demás pueblos. Estoy leyendo Oseas 7:8. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Sí? El 8:8, o sea 7:8, ahora el 8:8, dice: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Ese ya les había mostrado. Pero fíjense lo que dice el 9:16, dice: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendraren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errante entre las naciones. ¿Por qué se enseña que la casa de Israel fue repartida entre las naciones y fue asimilada entre las naciones de la tierra? Porque están las escrituras, lo acabamos de leer. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Le fue dado carta de divorcio, fue repudiado. ¿Sí? Fue repudiado Israel. La nación de Israel toda, no, la casa de Israel. Por eso es que se enseña lo que se enseña. Entonces estaría bueno que se pruebe con las escrituras de que esto no es así. Amén. A ver, escuchemos. Y por lo tanto circuncidarse y todas esas cosas, amados. Pero, amados, aquí les decía, realmente, amados, realmente la Escritura enseña que todo gentil es la casa de Israel. O más bien, la Escritura enseña, amados, que la casa de Israel se refiere a las 10 tribus perdidas. Por supuesto que no, amados. Bueno, ese es un error muy grande. Decir que cuando se menciona la palabra casa de Israel, cuando se menciona casa de Israel, no se refiere a las 10 tribus del norte, dice por supuesto que no. Por supuesto que no, lo hizo así contundente.
Y nosotros vemos que en las escrituras de que sí, ¿sí? Ahora, el problema es que cuando se menciona casa de Israel, a veces se refiere a todo Israel, ¿sí? A veces se refiere solo a la casa de Israel y a veces a todo Israel, ¿sí? Y a veces, cuando se refiere a Israel, no se refiere a todo Israel, se refiere a la casa de Israel. Por eso eso es lo que yo les decía. Y otra cosa, vieron que está hablando de que los gentiles que tienen que guardar toda la Torá y circuncidarse y todo eso, ¿sí? Porque está apuntando a eso, ¿sí? Que solamente eso es algo propio de Israel, de los judíos, no de que ningún otro gentil se le ocurra andar guardando mandamientos. Así es como se está enseñando esto. Parece más judaísmo que otra cosa, les digo, ¿eh? Parece judaísmo. Sigamos escuchando un poco más. Por supuesto que no. Y vamos a demostrarlo, amados, con la Escritura. ¿De dónde surge esta enseñanza? ¿Surge de los primeros enviados? No. En ninguna parte, antes de que veamos la cita, amados, que les voy a enseñar, en ninguna parte de las cartas de Pablo a los gentiles se les conoce como la casa de Israel. La única referencia o la más clara que hay está, si no me falla la memoria, en el libro de Romanos, donde se dice que, o Pablo cita Oseas capítulo 1 verso 10, y Pablo dice, amados ajín, esa parte de Oseas donde dice, y llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo, y amada mía a la que no era amada mía. Esa cita está basada en Oseas, y Oseas efectivamente, amados, está hablando de la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, en pocas palabras. Más sin embargo, amados, Pablo lo está usando en niveles de entendimiento diferentes. Pablo no escribía en un sentido literal. Pablo no está usando esa cita literalmente, diciendo que los gentiles son la casa de Israel. Pablo está usando esa cita para enseñar que los gentiles que antes no eran pueblo han venido al conocimiento del Mesías y desde entonces son partícipes de las promesas dadas a Abraham. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la cita de Mateo, donde dice que Yeshua es traído de Egipto nuevamente a Nazaret, y cita también el libro de Oseas, capítulo 11, donde dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando leemos el libro de Oseas está hablando de Israel, no del Mesías. Vamos por parte, vamos por parte. En primer lugar, dice que Pablo hablaba en un sentido más elevado, en un sentido no literal, ¿sí? Pero Oseas, que hablaba en un sentido literal, ¿o en qué sentido hablaba Oseas? ¿Sí? Para entender esto, nosotros tenemos que entender sencillo, simple. Para Oseas, la casa de Israel era lo que estaba viendo. Casa de Israel es lo que estaba viendo con sus propios ojos en ese momento, porque Oseas pertenecía a la casa de Israel. Por otro lado tenemos los gentiles. Pablo no veía ninguna casa de Israel por ningún lado. Pablo vio a los gentiles y vio casa de Israel ahí. Por eso es que citó esto, ¿no? Porque Pablo era conocedor de las Escrituras. Pablo conocía Oseas, por eso lo citaba, ¿sí? Conocía al pie de la letra esto que dice Oseas 7:8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, ¿sí? Efraín es la casa de Israel, las tribus del norte, se ha mezclado con los demás pueblos. Por otro lado, cuando Mateo cita el texto que dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Que se refiere a Israel, y también se refiere a Mashiach. El texto también se refiere a Mashiach, ¿sí? Porque Mateo, ¿qué hizo? ¿Sacó de contexto algo para acomodar ahí? ¿O será que es un texto que se refiere a Israel, pero no le llama la atención por qué a Israel lo llama mi hijo primogénito? El padre a Israel lo llama mi hijo primogénito, el primero que tiene el gen. ¿Desde cuándo tiene Israel el gen? Desde que el Eterno le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente era Mashiach. No dijo tus simientes, sino tu simiente, refiriéndose a una, Mashiach, tu simiente. Y esa simiente, a partir de esa palabra que fue soltada sobre Abraham, ¿sí? Abraham, el linaje santo es trazado y se menciona al hijo. Se menciona al hijo porque el hijo estaba en Egipto. ¿Dónde? En la simiente. En la simiente de Abraham estaba en ese momento en Egipto.
La simiente de Abraham estaba en Egipto, la simiente de Abraham estuvo en Judá, la simiente esa estuvo en David, estuvo hasta que nace Mashiach, ¿sí? Hasta que nace el primogénito. Porque el Eterno, cuando veía a Israel, veía a su hijo. Hasta que Mashiach nace, se lo menciona a Israel como mi hijo, mi siervo, ¿sí? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Saben que hay un montón de textos que son mesiánicos y que los judíos lo interpretan como que está refiriéndose a Israel y está hablando de Mashiach? Y una de las cosas más controversiales es Daniel 9, ¿sí? ¿Quién es el que muere? ¿Quién es el que entrega la vida? ¿Sí? Para los judíos es Israel. Pero aunque esté el texto de Isaías 53 que dice que pondrá su vida en expiación por los pecados del pueblo, siguen pensando que se refiere a Israel, ¿sí? Cuando el mismo texto dice que morirá por los pecados del pueblo. ¿Qué pueblo? ¿De qué pueblo? ¿Sí? Miren, el lenguaje profético es alegórico. Entonces, cuando se refiere a Israel, las escrituras, en un sentido se está hablando de la nación, ¿sí? Pero en el lenguaje profético está hablando del Hijo. El lenguaje profético está hablando del Hijo, literalmente el Hijo, ¿sí? Pero eso es una cuestión ya de entendimiento en las escrituras, ¿sí? Porque ni Pablo ni Mateo sacaron de contexto los versículos, sino que entendían que Oseas, cuando dijo, el que no era mi pueblo será mi pueblo, se estaba refiriendo a los gentiles. Eso es lo que entendió Pablo. Y cuando el profeta dijo, llamé a mi hijo de Egipto, Mateo entendió que se estaba refiriendo a Mashiach, ¿sí? Al linaje santo, a Mashiach, ¿sí? Al primogénito. Así que bueno, sigamos escuchando un poco más y veamos qué sigue diciendo. Y está referenciada esta cita en el libro de Mateo. Entonces, si la Biblia fuera un libro literal, entenderíamos que esa cita no le corresponde a Yeshua. Pero está la cita, amados, en un nivel de entendimiento alto, diferente, amados. En otro nivel de entendimiento, recuerden, hay niveles de interpretación bíblica. Bueno, ven, acá está reconociendo los niveles de interpretación bíblica, ¿sí? Acá está reconociendo de que las escrituras, ¿sí? Y acá no está hablando de lo que dijo Pablo, sino de las escrituras, no está hablando de lo que dijo Mateo, sino las escrituras que tienen niveles de interpretación bíblica. Es porque se entiende que está, por un lado, la literalidad del texto y por el otro lado, el lenguaje alegórico. El lenguaje alegórico es netamente de los profetas, ¿sí? Porque ¿cómo le vas a decir a una nación entera, mi hijo? Hola, hijo, ¿sí? Se entiende que hay una alegoría, ¿sí? Mi hijo, al referirse a una nación, es una alegoría, ¿se entiende? Lo mismo que casa de Israel o Efraín. Efraín es una alegoría, ¿sí? Efraín es una alegoría. Entonces está el lenguaje alegórico o profético y el lenguaje literario, ¿sí? El lenguaje literario, literal, lo que se lee, ¿sí? Eso está perfecto. Ahora, bueno, sigamos escuchando. Entonces, a lo que voy es esto, amados, que cuando Pablo dice que llamaré pueblo al que no era mi pueblo y amada a la que no era amada, y etcétera, etcétera, citando Oseas, no se refiere a que los gentiles eran la casa de Israel, las tribus perdidas que venían al Mesías. No, está diciendo, amados, que así como esas 10 tribus volvieron al Eterno y volverán en el final de los días, también los gentiles conocerán al Mesías al final de los días. Bueno, eso es no entender a Pablo. Eso no entender a Pablo porque Pablo citó a propósito el texto. Y lo que yo veo de los intérpretes, según doctrinas humanas, ¿sí? Es que dicen, no dijo eso, quiso decir tal otra cosa. No dijo que los gentiles son la casa de Israel. Cuando usted está leyendo, y Pablo está citando el texto de Oseas directamente porque está emparentando a los gentiles con la casa de Israel, pero sin embargo te dice, no quiso decir eso. Y ahí es donde están los intérpretes, ¿no? ¡Ay de ustedes, intérpretes de la ley, hipócritas! ¿Sí? Cuidado. Bueno, el texto es lo que dice, lo que está
tal cual, y lo que está explicando el apóstol Pablo no en forma alegórica, está hablando literalmente de que no dijo, así como la casa de Judá volverá, del mismo modo, entonces también los gentiles se arrepentirán y volverán al Padre. Eso sería una forma clara de explicar las cosas. Pero si te está diciendo, porque los que no son mi pueblo serán mi pueblo, y se está refiriéndose a la casa de Israel, y acá Pablo se está refiriendo a los gentiles, no está haciendo ninguna comparación, no está comparando, sino que está citando. Está citando, ¿sí? Pablo era maestro de Torá, y como maestro enseñaba Torá. Así que bueno, sigamos escuchando un poco más. Éxodo 40, verso 38, amados. Para empezar, amados, debemos así iniciar, amados, entendiendo si realmente, amados, este término de la casa de Israel es un término, amados, aquí que se refería específicamente a las tribus perdidas, amados, porque eso es lo que ellos enseñan, que la casa de Israel se refiere a los gentiles que vienen al Mesías. ¿Y de dónde lo basan? De Mateo capítulo 15, verso 24. Mateo capítulo 15, verso 24. ¿Y qué dice Mateo 15, verso 24? Dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua es el que dijo esas palabras. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces este movimiento dice, ¿ya ven cómo todos los gentiles son la casa de Israel? Yeshua vino a la casa de Israel, a los gentiles que realmente pertenecen al pueblo judío. Los gentiles que pertenecen al pueblo judío. Eso en todo caso es la casa de Judá. Miren, lo que yo entiendo, en primer lugar, que una cosa es decir que los gentiles pertenecen a Israel y otra cosa es que los gentiles pertenecen al pueblo judío. Ahí hay un problema de conceptos, ¿sí? Por otro lado, Mashiach vino para recuperar lo que se había perdido. Vino a recuperar lo que se había perdido, ¿sí? No vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que se había perdido, ¿sí? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a Israel, de tal manera amó Dios a los judíos, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. ¿Para quién? Al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, recuperar lo que se había perdido, acuérdense, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Bueno, yo les hago recordar algunas cosas, porque cuando uno escucha así muy por arriba, citó un texto que todavía no lo leyó, pero ahora lo va a leer seguramente, pero entendamos esto, Mashiach vino para el mundo, las ovejas perdidas de la casa de Israel.